Bueno, buenas noches. Ahora sí, formalmente, buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Qué bendición verlos hoy a todos, a la mayoría acá conectados. Qué bonito, qué bonito y qué agradable sorpresa ver como reiteramos parte, solo la mitad de lo que dijimos el sábado y es tener ya por Zoom a nuestra amada Bernardita, a nuestra amada Elizabeth también. Es bueno también manifestarles que desde el inicio de la pandemia, el año pasado, ellas venían conectándose vez tras vez, semanalmente por vía celular y eso pues bueno, es una bendición porque eso denota mucho también amor por el eterno Dios, por su palabra, pero también, y tengo que decirlo, por la congregación, que eso es una bendición grandísima, amén. Entonces sean ustedes bienvenidos, bienvenidos todos ustedes, también las personas que posteriormente van a ver estas enseñanzas por YouTube. Hoy no es un día cualquiera, hoy es un día especial porque hoy es inicio de mes bíblico. Entonces nosotros durante el tiempo de alabanza hemos estado orando también y hemos estado entendiendo que es un mes que tiene que ser entregado delante del Señor, que el Señor sea haciendo su buena, santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Pero quiero ir a la enseñanza de esta noche. Amén. Entonces, iniciamos. La palabra que viene a continuación, discúlpeme usted un segundito, yo por acá grabo también. La palabra, el mensaje de esta noche tiene como título Noé, un modelo de fe. Noé, un modelo de fe. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a hacer ahorita en estas semanas? Pues hasta que el Señor lo permita. ¿Ok? Vamos a ir estudiando nosotros las porciones de las escrituras. Para ello nos vamos a tomar cada miércoles para estudiar la porción semanal de las escrituras. Resulta que los 5 libros de Moisés digamos, no dividido, pero sí se han estudiado por partes. Más o menos son 54 porciones para ser estudiadas en un año. Esas porciones o porción en el hebreo se le conoce como la parashá. Entonces lo que vamos a estudiar es la porción correspondiente a cada semana. Obviamente esa porción de los libros de Moisés, de los 5 primeros libros que usted ve en su Biblia, también se estudia lo que tiene que ver con la sección de los profetas, obviamente concerniente al tema, y también lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, los escritos posteriores del Mesías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Semana tras semana vamos a ir estudiando, ¿listo? Es importante que nosotros vayamos de la mano. Ahora, cuando finalizó la fiesta de los tabernáculos que nosotros celebramos acá, yo no sé si usted se acuerde, allí también finalizó ese ciclo de las porciones semanales, de tal manera que la semana anterior se inició nuevamente el ciclo desde Génesis, desde la semana pasada. Hoy nosotros vamos a meternos a ese ciclo y justo ese ciclo tiene que ver con Noé, así se llama la porción semanal, la porción de Noé, ¿listo? Entonces, básicamente vamos a hacer eso, vamos a tomarnos cada miércoles para estudiarla, para enseñarla. ¿Listo? Es importante que nosotros vayamos de la mano y es muy importante también porque eso nos pone un orden a nosotros. Fíjese que nosotros vamos al tiempo, vamos de la mano, vamos despacio, vamos paso a paso, entendiendo aquellas cosas preciosas que el Señor habla para nosotros. Ahora, esta porción, escúcheme esto, y esta porción o estas porciones semanales las están estudiando nuestros hermanos alrededor de este planeta, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. En esta semana están estudiando una porción de la escritura que se conoce con el nombre de Noé. Y nosotros hoy nos vamos a unir, amén. Y entonces lo vamos a hacer semanalmente. Vamos a tomar para ello los miércoles, especialmente los miércoles. Ahora, si el eterno Dios pone de pronto, nos pone a profundizar en otro tema, también lo hacemos, no hay ningún inconveniente. Ahora, si usted lo que quiere es respaldo bíblico, porque de pronto alguien dirá, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Pues no es un mandato, no es un mandamiento en sí, pero el Mesías lo hizo y los apóstoles lo hicieron. Entonces, a manera de evidencia bíblica, de pronto si alguien dice, no, pero ¿qué, cómo así que esa es la porción de las escrituras? No entiendo. Pues vamos a ir a la evidencia bíblica y nosotros vamos a encontrar que el Mesías lo hizo. Yo le pido que me acompañe a Lucas 4. Vamos, aunque no es el tema en sí de la porción que vamos a estudiar, pero sí quiero mostrarle dos momentos en donde tanto el Mesías como los apóstoles lo hicieron. ¿Listo?
Entonces, si usted me hace el favor y me acompaña a Lucas 4, y este pasaje, esta sección es supremamente conocida por todos nosotros. Lucas 4:16. Póngale mucho cuidado, póngale mucho cuidado. Dice el evangelista, vino a Nazaret. ¿Quién? Pues el Mesías, el Señor. Vino a Nazaret donde se había criado. Y el sábado, dice la Reina Valera, pero obviamente ayer es el Shabbat, y el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Conforme a qué? A su costumbre. Y se levantó a leer. Es decir, el Señor, que hacía en Shabbat, entraba a la sinagoga, estudiaba la porción de la escritura. ¿Ok? Versículo 17. Y se le dio, ojo a esto, póngale cuidado, y se le dio el libro del profeta Isaías, o el rollo más bien del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro o el rollo, halló el lugar donde está escrito. Ahora espérese un segundito allí. ¿Sería coincidencia que él abrió allí? No, no es coincidencia. Justamente esa era la porción semanal que se estaba estudiando. No fue coincidencia. Era la porción semanal, o en hebreo la parashá semanal que ellos estaban estudiando. Amén. Cuando nosotros lleguemos al estudio de esa porción, probablemente citemos esto, que fue lo que hizo el Mesías, pero no es en esta oportunidad, de tal manera que el Señor lo hizo. ¿Y cuál fue esa porción semanal o esa parashá semanal, esa porción semanal? Dice lo siguiente, que está en el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Imagínese usted al Mesías leyendo esta porción semanal delante de todos en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, parecido a lo que decía Paulita ahorita en la introducción al servicio, a poner en libertad a los oprimidos. Y el versículo 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. Versículo 20, enrollando el rollo o el libro, lo dio al ministro, al encargado, y se sentó. Imagínense, estaba leyendo la porción de las escrituras de esa semana y todos quedaron absortos, viéndolo fijamente, no le perdían la mirada. Entonces dice, y los ojos estaban fijos en él. Entonces comenzó la segunda parte, y es explicar lo que estudió, explicar la porción de la escritura que leyó. Y dice lo siguiente, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, delante de ustedes. Y eso fue lo que hizo entonces el Mesías con esta porción semanal que le correspondió. ¿Coincidencia? Alguien dirá, de pura chepa le cayó. Vea, no es coincidencia, porque en el eterno Dios no es coincidencia. Leyó su propia porción de la escritura, su propia porción de la escritura, de la porción semanal, y él mismo la magnificó en él. Él mismo nos dio la enseñanza. Ojo a esto, amada iglesia. Él mismo nos dio a nosotros la enseñanza de lo que tenemos que hacer con cada porción de la escritura semanal que estudiemos. Y él, ¿qué hizo? Hoy se cumplió esta escritura delante de sus ojos. Es decir, toda escritura que nosotros leamos y estudiemos la tenemos que interpretar a la luz de Yeshua, nuestro Mesías. ¿Sí ven? Así como él dijo, hoy se cumplió esta escritura refiriéndose al mismo, cada porción que nosotros estudiemos semanalmente la vamos a interpretar a la luz de ¿quién? A la luz del Señor, a la luz del Mesías. Y nosotros vamos a aprender muchísimo, yo le aseguro. ¿Y sabe qué es lo más importante? Reitero, que vamos a ir todos de la mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los domingos, además de enviar la dirección de la oración semanal, vamos a enviar también los domingos, ¿listo? Vamos a enviar la porción semanal para estudiar, valga el pleonasmo, durante esa semana, ¿le parece a usted? De tal manera que el viernes vamos a explicar algunos, el viernes no, el miércoles, disculpe, vamos a predicar y a enseñar respecto a esa porción semanal. Yo sé que va a ser de gran bendición para todos.
¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer en familia y entonces vamos a ir todos de la mano. Amén. Ahora, si usted dice, bueno, pero eso fue en Jesús, pero cuando Él resucitó ya dejaron de hacerlo. ¿Está seguro? Acompáñeme por favor a Hechos 13, versículo 14 y 15. Hechos 13, versículo 14 y 15. Todavía no estoy explicando la porción semanal. Estoy tratando de dar una base bíblica, una evidencia bíblica, un sustento, un soporte bíblico que nos lleve o que nos indique la razón por la cual nosotros por lo menos lo vamos a hacer. Obviamente usted no está obligado. Usted no está obligado a estudiarla, pero por supuesto que sería precioso si todos estuviéramos de la mano estudiando y aprendiendo, porque el Señor nos enseña muchas cosas. ¿Sabe qué es lo bonito? Que lo vamos a estudiar sin la óptica grecorromana, sino desde la perspectiva del Mesías, como Él nos lo enseñó. Amén. Mira lo que dice Hechos 13:14. Otro ejemplo. Está hablando del apóstol Pablo y los apóstoles. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de Shabbat y se sentaron. Es que esto es lo que hay que hacer. Ahorita ya casi, si el Señor lo permite, vamos a tener ese lugar para reunirnos, aunque sea los sábados, pero fíjese que esto no es algo antibíblico. Mira lo que hacían también los apóstoles. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y los profetas, ¿qué leían? La Torá de Dios, la ley de Dios y los profetas. Pregúntese, respóndase usted otra vez en su casa. El apóstol Pablo y los demás discípulos, apóstoles, entraban en Shabbat a la sinagoga. ¿Y qué leían? La ley y los profetas. Entonces, si ven lo que hay que leer, si ven lo que hay que leer. Ahora, esta lectura era la porción semanal que ellos hacían y es la misma porción, si ustedes realmente lo desean hacer, es la misma porción que a partir de ahora nosotros vamos a hacer. Amén. Por supuesto, los que deseen hacerla, igual nosotros miércoles tras miércoles vamos a estar enseñando. Y los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen, es decir, enséñennos. Y usted va a ver que en los versículos siguientes el apóstol Pablo comienza a hablarles y comienza a exhortarles y comienza a explicarles. Amén. Entonces, básicamente, esos son los soportes bíblicos con los cuales nosotros vamos a trabajar para comenzar a partir de hoy a estudiar la porción de la escritura semanalmente. Amén. Entonces, la porción de esta semana, si usted desea de una vez anotarla, la porción de esta semana, aunque ya vamos a mitad de semana, esta porción va hasta el sábado, inicia de domingo hasta el sábado, ¿listo? La porción de esta semana va de Génesis 6, versículo 9, de Génesis capítulo 6, versículo 9, a Génesis capítulo 11, versículo 32. ¿Sí ven cómo se van tomando varios capítulos? ¿Listo? Génesis 6, 9 a Génesis 11, 32. Y el pasaje del Nuevo Testamento es Mateo 24, 36, 39, Mateo 24, 36, 39 y Primera de Pedro 3, 18, 22. Amén. Esa es la porción para esta semana. Entonces, el próximo domingo vamos a enviar la cita bíblica que corresponde a la porción de la siguiente semana. Amén. Me parece que es una bendición. Y la porción de esta semana tiene como título Noé, que en hebreo se dice Noaj, Noé o Noaj. Y le puse por título Noé, un hombre de fe. Y ahora sí, después de esta breve introducción, vamos a comenzar a estudiar la porción de esta semana de las Escrituras. Amén. Vamos a iniciar entonces por Mateo. Yo estoy segura, absolutamente segura, que en la medida en que estemos desarrollando este mensaje, usted va a ir recordando cosas y aprendiendo otras. Y justamente de eso se trata este estudio, de ir recordando cosas, de ir aprendiendo lo que el Señor nos quiera enseñar, pero por sobre todo, amada iglesia, de ir obedeciendo. Amén. Ahora, Mateo 24, 36, iniciamos entonces con la porción de esta semana. Está hablando el Mesías y esto tiene que ver mucho también con lo de las fiestas de otoño que culminamos hace 2 semanas, si no estoy mal, y dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe. ¿Se acuerdan que eso nosotros lo vimos? Ni los ángeles,
de los cielos, sino solo mi Padre. Y acá viene lo que tiene que ver con la porción de esta semana. Mas como en los días de Noé, ¿cómo se llama la porción de esta semana? Noé o Noah, un hombre de fe o un modelo de fe. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ojo a eso, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora, escuche esto. Lo primero que vamos a recordar muchos de nosotros es lo siguiente. Acuérdese que eso de casarse y darse en casamiento son dos cosas absolutamente diferentes. Es decir, cuando el Mesías lo está mencionando acá en este versículo, él no está hablando de un sinónimo, no, él está hablando de dos cosas diferentes. Nosotros entendíamos desde el año pasado y damos gracias al Señor por eso, que darse en casamiento tiene que ver cuando los padres de familia intervienen en la boda. Básicamente cuando el padre de familia entregaba a un varón, y óigase bien, el padre de familia entregaba a un varón a su hija, a la cual habían educado, a la cual habían formado. Entonces, darse en casamiento tiene que ver específicamente con el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y acá el Mesías está haciendo referencia. Antes del diluvio se daban en casamiento, es decir, matrimonios estrictamente entre hombres y mujeres. Pero ojo que también el Mesías aquí también hace una aclaración y dice, se casaban. Y recordemos algo porque es importante que nosotros recordemos estas cosas, sobre todo si queremos compartirle a las otras personas de estas porciones de la Escritura. Recuerde que lo que tiene que ver con esta parte de se casaban hace referencia al matrimonio de cualquier índole, hombre con hombre, mujer, con animal, con mata, con helecho, con lo que sea, porque ciertamente en esas épocas pasaba eso. Es decir, la desnaturalización de lo natural. Y fíjese que el Mesías lo advirtió. Si eso pasaba entonces en el tiempo de Noé, en estos días, ¿usted cree que también está sucediendo? ¿Usted cree que esto también es para estos días? Porque el Mesías dice que eso pasaba. Ahora, ¿hasta cuándo pasó? Fíjese que el versículo nos da la respuesta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminó esa situación? Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Si nos damos cuenta, esto seguirá sucediendo. Toda esta inmoralidad, toda esta corrupción seguirá sucediendo hasta que nosotros seamos tomados por el Mesías y entremos en esa arca. Recuerde usted que el arca que construyó Noé es tipo, es símbolo del Mesías. Y esto no va, esta depravación, todo esto que usted ve no va a pasar hasta que nosotros, su pueblo, seamos tomados e introducidos en el Mesías, como justamente lo aprendíamos en estas fiestas de otoño. Y después de eso, ¿qué pasará? Vendrá el juicio sobre los moradores de la tierra, y entendíamos entonces que nosotros ya no somos moradores de la tierra. Amén. ¿Por qué razón? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo con el eterno Dios. No voy a explicar eso porque eso lo hemos venido reiterando las semanas anteriores. La pregunta que usted puede hacerse es, ¿y será que la gente no entiende? ¿Y será que la gente no entiende? Mire lo que dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que, ¿qué? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será entonces también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué la gente no entiende hasta que pasa algo feo? Uno no entiende realmente por qué la gente hasta que no toca fondo, hasta que no ve realmente, hasta que no está en un estado de necesidad mayor, no alzan su mirada ante el eterno Dios. Y acá el Señor lo dice, no entendieron hasta que vino sobre ellos el diluvio. Ahora usted puede decir eso, esas situaciones de corrupción y de perversión han pasado siempre, se veían antes ciertas cosas, pero no con la intensidad con la que se está viendo ahora, no con la fuerza con la que se está viendo ahora. Pero la palabra me enseña que Noé y su familia fueron rescatados. Amén. Noé y su familia fueron rescatados. Noé en hebreo entonces es Noah
Y Noach significa reposo, para que usted lo anote allí. Noach significa reposo. Acompáñeme, por favor, a esta porción de la escritura que iniciamos en esta semana, que está en Génesis, capítulo 6, versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9. De este versículo 9 nos vamos a demorar un poquito, pues no es que nos vamos a demorar un poquito, es que vamos a estudiar un poquito este versículo 9. Póngale usted cuidado a este versículo 9, por favor. Génesis 6, 9, ¿listo? Así, allí comienza la porción de la escritura que estamos estudiando en esta semana. Allí comienza. Dice, estos son los sucesos de Noé, o estas son las generaciones de Noé. ¿Listo? Así dice su Biblia. Y mire lo que comienza el Señor a describir de Noé. Noé o Noach, que significa ¿qué? Reposo. Noach o Noé, varón número 1, justo. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y la Reina Valera dice, con Dios caminó Noé. Y digo, la Reina Valera dice, con Dios caminó Noé, porque realmente el texto hebreo, lo más cercano, dice lo siguiente, pues hacia Dios caminó Noé, hacia Dios caminó Noé. Y ahorita más adelante vamos a establecer esa pequeña diferencia. Probablemente a primera vista no haya mucha diferencia, pero sí hay, pero pues tampoco es que sea de pronto un cambio de doctrina grande, pero sí hay cierta diferencia. Ahora, por favor, no vaya a adelantarse a leer todavía, se lo pido por favor. Mire lo que nos está enseñando este versículo, porque estas porciones de la escritura hay que estudiarlas detalladamente. Fíjese lo que nos enseña el versículo. Noé fue quien decidió encaminarse al eterno Dios y el eterno Dios no lo echó fuera. Amada congregación, esta porción, cuando yo estaba revisando esta porción de la escritura, esta parashá semanal, esta porción semanal cuyo nombre es Noé, cuando yo la estaba revisando, uno puede entender algo y es que ese deseo parte de la persona. En usted parte el deseo de buscar al eterno Dios. En usted parte el deseo de encaminarse al eterno Dios, no en otras personas, sino en usted. La decisión parte de mí. La Biblia enseña, como lo leímos en el versículo 9, que Noé fue un varón justo y perfecto, pero porque él tomó la decisión de ser un varón justo y un varón perfecto. Fíjese que muchas veces nosotros anhelamos ser como esos personajes bíblicos tan preciosos, ver esos respaldos de Dios sobre ellos. Sin embargo, lo que no hemos podido entender es que la decisión personal partió de ellos y nosotros ciertamente podemos tener esa similitud, es decir, que nuestro corazón realmente se inclina hacia el eterno Dios. Fue una determinación del corazón y, amada iglesia, no era fácil porque Noé vivía inmerso en una generación absolutamente corrompida y pervertida, tal como lo mencionó el Mesías. El Mesías habló de ella en Mateo porque nosotros ahorita lo leímos y a nosotros también estamos inmersos en una generación muy pervertida y muy corrompida. Pero, amada congregación, parte de lo que nos enseña esta porción de la escritura es que en medio de esa depravación, él tuvo que esforzarse para lograr aferrarse de la mano del eterno Dios. Y ese es el llamado a nosotros a través de esta porción de la escritura. Ese es el llamado, que en medio de una generación tan convulsionada, en medio de tanta rebeldía que hay por hacia el eterno Dios, de tanta rebeldía que hay hacia su palabra, hacia sus leyes y hacia sus mandamientos, nosotros tomemos la decisión de ser así como Noé. Porque Noé será entonces, de acuerdo a esta porción de la escritura, nuestro modelo de fe, incluso aún adentro de su familia. Usted es el que toma la decisión de ser una persona justa y perfecta y de encaminarse hacia Dios, así su familiar no lo haga, así su núcleo familiar no esté caminando delante del eterno Dios, así su esposo no lo haga, su esposa, sus padres, sus hijos no lo hagan. Es usted el que toma esa decisión. Usted puede decir, yo quiero
ser diferente y yo decido encaminarme hacia el eterno Dios, yo decido ser una persona justa, una persona perfecta, y ahorita vamos a ver lo que quiere decir perfecto. Entonces usted es el que decide. ¿Quién quita que usted sea esa puerta de salvación para su casa? Lo único que yo le puedo decir es que el Señor lo va a respaldar. Lo único que yo le puedo decir por experiencia propia es que si usted se decide también, así como Noé, a tener ese anhelo en su corazón de ir en contra de la corriente de este mundo, el eterno Dios le va a respaldar a usted. No importa su cónyuge, si de pronto conoce o no conoce, si está caminando o no está caminando, si sus hermanos, si sus padres lo hacen o no lo hacen, usted puede ser ese Noé en su casa, y esa puerta de salvación puede ser usted. Recuerde que Noé fue salvo, también su familia fue salva, pero porque Noé fue un hombre obediente, y usted puede ser esa persona obediente en su casa. Amén. Encaminarnos como Noé hacia el eterno Dios, entonces, es una decisión que demanda esfuerzo y demanda valentía. Y en este momento yo sí necesito decirle a usted que para caminar delante del Señor, que para estar delante del Señor en obediencia, usted tiene que ser esforzado y usted tiene que ser muy valiente, entre otras cosas, porque a la gente de afuera, y digo la gente de afuera, no solamente lastimosamente a la gente del mundo, sino a muchos creyentes, no les gusta que las personas sean obedientes a la escritura desde Génesis a Apocalipsis. Muy probablemente se levante murmuración, muy probablemente se levante oposición, pero ahí es en donde nosotros tenemos que aprender a ser valientes. Amén. Entonces, fíjese lo que está hablando el versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y hacia Dios se encaminó Noé. Vamos a hablar esa última partecita y después miramos las demás, ¿ok? Hacia Dios se encaminó Noé. Esa palabra que se traduce como se encaminó Noé es la palabra, es la raíz hebrea alajá, alajá, con H al comienzo y con H al final, con J y con tilde en la A, tal cual como suena, alajá. Alajá, así se escribe, es la raíz de la raíz hebrea alajá. Y esa palabra alajá significa senda o camino por donde uno va transitando, senda o camino por donde uno va caminando. Pero esa palabra alajá tiene que ver con un comportamiento de acuerdo a una normatividad. Es decir, pero hacia Dios se encaminó Noé de acuerdo a su normatividad, de acuerdo a sus mandamientos. Fíjese que es diferente eso de con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé, no. Noé se encaminó hacia Dios conforme a la voluntad del eterno Dios, conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la ley de Dios, que aunque no había sido escrita todavía en el Sinaí, en el evento del Sinaí, sí estaba siendo escrita ¿en dónde? En el corazón del mismo Noé. ¿Sí ven? Entonces fíjese que hay una diferencia grande. Lo otro que me dice este versículo 9 de Noé es lo siguiente, que era un varón justo, un varón justo. Y ojo a esto, esta palabra justo tiene una raíz hebrea que es la palabra sadak, con TS. Imagínense que el sábado estaba mirando porque había una palabra que era sin con TS y estaba escuchando el mensaje de YouTube y no se escuchó la TS. Yo sí me la escucho, pero de pronto usted no. Entonces, como muy probablemente pase nuevamente, entonces le advierto que lo estoy pronunciando con una T y una S. Sadak, Sadak, y al final va con K. Sadak, ¿listo? Esa es la raíz hebrea de la cual viene la palabra justo. Y se refiere exclusiva y específicamente se refiere al hecho de ajustarse a una ley o a una norma. Fíjese el Señor cómo está describiendo a Noé. Primero que se encamina hacia él de acuerdo a la normativa de Dios. Luego dice que es justo, es decir, se está ajustando a sus leyes y a sus normas. Tiene que ver esto con un contexto legal de obedecer a la ley de Dios, de obedecer a los mandamientos de Dios. Ahora, recuerde usted que yo al comienzo le dije algo, y es que en la medida en la que nosotros comencemos a estudiar estas porciones de la escritura, porque no lo vamos a hacer los sábados, lo vamos a hacer los miércoles, entonces en esa misma medida en donde nosotros las estemos estudiando, vamos a ir quitando de nuestro corazón y de nuestra mente esa perspectiva grecorromana que en tanto daño nos ha hecho. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la perspectiva bíblica, entendiendo que esto se sucedió en un ambiente hebreo bíblico. Amén.
¿Listo? Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el concepto, y lo voy a decir con mucho respeto, cuál es el concepto grecorromano de una persona justa? Y entonces usted ve las fotografías o los cuadros de una persona justa, y usted lo primero que va a ver es más o menos unas imágenes así como una persona que no quiebra un plato, sino una persona justa. Una persona que es uno justo porque, voy a decirlo castiza y de una forma muy tunjana, es que es una persona justa, todo el mundo se la monta y no contesta, no contesta un agravio porque es una persona justa. Eso de acuerdo al concepto grecorromano, pero de acuerdo al concepto hebreo no, de acuerdo al concepto bíblico hebreo, la persona justa delante de Dios es la persona que se ajusta a la ley de Dios y a sus mandamientos. Y eso era Noé, amada congregación. Eso era Noé. Si ven cómo es interesante que nosotros estudiemos cada porción desde la perspectiva y desde la óptica hebrea, como tiene que ser en este caso. Obviamente habrán situaciones en donde lo miremos desde el contexto griego, pero en este caso no. Ahora, dice que Noé entonces era un varón justo, porque se ajustó a la obediencia de la ley de Dios que el Eterno puso en su corazón. Amén. Ahora, fue tanta la obediencia de Noé que justamente Génesis 7:1 dice lo siguiente. Póngale cuidado porque eso también es parte, este capítulo también es parte de la sección o de la porción de la escritura de esta semana. Realmente es mucho, pero lo estoy condensando. Imagínese usted, son tantos capítulos que usted puede estudiar en esta semana, pero que estoy condensando prácticamente en 30, 40 minutos que dura básicamente la enseñanza los miércoles. Así que es muchísimo lo que nosotros tenemos que aprender. Mire, Génesis 7:1, por ejemplo, dice, y dijo Yahweh a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Es decir, solamente tú me estás obedeciendo, solamente tú estás andando conforme a mis leyes, conforme a mis mandamientos, porque esta generación hace lo que quiere y como quiere. Mire cómo la describió el Mesías. Y recuerde usted que esa arca representa al Mesías y solamente los justos, nosotros, los que quiera Dios que nosotros, los que nos encaminamos hacia Él, seremos rescatados del juicio que vendrá sobre los moradores de la tierra. Amén. Ahora, lo otro que dice el versículo es que es perfecto en sus generaciones. Y aquí también vamos a verlo desde la perspectiva hebrea, no desde la perspectiva grecorromana, porque la perspectiva grecorromana nos dice que la perfección no existe, ¿cierto? Porque ha asociado perfección con no cometer errores. Y ciertamente nosotros como seres humanos cometemos errores, pero esta perfección dentro de la connotación hebrea no es que usted no cometa errores. Quiere decir, la palabra perfecta es la palabra tamim. Y la palabra tamim significa la palabra completo, completo, listo, completo. Viene de una raíz hebrea que es la palabra tamam. Tamam, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de ser completo? Significa alcanzar un fin, significa alcanzar una meta, ¿listo? Significa alcanzar un propósito. ¿Y cuál es esa meta? ¿Y cuál es ese propósito? Le invito, por favor, a que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia el varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Sí ven? Entonces, cuando Noé decide encaminarse hacia el eterno Dios, adquiere esa condición de hombre justo, por cuanto está obedeciendo a la palabra del eterno Dios, está obedeciendo a sus estatutos, está obedeciendo a sus decretos. Y permítame decirle algo, nunca desde Génesis a Apocalipsis ha existido un personaje bíblico conforme a la voluntad de Dios que haya negado cumplir la ley y los mandamientos. Alguien me podrá decir, pero yo leí la epístola a los Gálatas, a Colosenses, pues hay algo especial en ello y es que hay muchos errores en las traducciones. Por eso es importante, y siempre lo he dicho, poder tratar de estudiar el idioma original y el contexto original en el cual fue escrita la palabra, la escritura, para evitar caer en esos errores. Amén.
Ahora, mire lo que dice el versículo 10 entonces. Salgamos ya del versículo 9 y metámonos por favor al versículo 10. Dice la palabra, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que cómo estaba corrompida, corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Usted ve alguna similitud con lo que está pasando hoy? Si usted se pone a leer esto, usted puede hacer un paralelo a lo que está pasando en nuestros días. Mire, yo hace unas semanas yo me indigné muchísimo con mi EPS, no voy a decir el nombre, pero sí quiero cambiarme, porque imagínense que llevo más de un año y no he podido pedir una cita médica, no pude agendar cita para vacuna ni para nada de eso, bueno, en fin. Y de repente estoy en la casa, no, ya me acordé dónde estaba, y me llega un mensaje de texto diciéndome lo siguiente: querido usuario, número mi cédula, ¿sabía usted que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental? Acá le asesoramos, acá le podemos ayudar. ¡Ay! Me dio no voy a decir ira santa porque eso no existe, o si existe, por favor, pásame el versículo, a lo mejor yo no he llegado hasta allá, por favor, ábrame los ojos un poquito, es que hay mucha gente que dice ira santa para excusarse en su falta de mansedumbre y de dominio propio, pero me dio mucho mal genio, el Señor sabe que me dio mucho mal genio. ¿Cómo así que me están enviando mensajes de texto a mí por si acaso yo llego a tener un embarazo y me están diciendo que es un derecho fundamental que yo interrumpa mi embarazo? Eso es mentira, eso es mentira. De hecho, los derechos fundamentales están taxativamente enunciados en la Constitución, en los primeros artículos, y hasta donde yo tengo entendido allí no está ese. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el mundo está absolutamente corrompido, absolutamente corrompido. Estaba viendo ahorita una noticia en un estado en México y ya los adolescentes tienen la capacidad legal no para tomar cerveza, sino para definir su género. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando, Dios de los cielos? Pero el Mesías lo anunció. Y si nosotros queremos ser rescatados de esta generación, tenemos un ejemplo en Noé, tenemos un ejemplo para encaminarnos hacia el eterno Dios, para ser justos, para ser perfectos, para ser íntegros. ¿Sí ven? Todo tiene que ver con lo que está pasando en este tiempo. Versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Ojo a este versículo porque hay algo interesante que hay acá. Dijo pues Dios a Noé. ¿Qué dice su Biblia? Dios a Noé. ¿Listo? Dice Dios a Noé. He decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo destruiré la tierra. Póngale cuidado a no vaya a pasar de este versículo. Hasta este momento a Yahweh, el eterno Dios, hasta este momento no se le conocía mejor a Yahweh, se le conocía con un título hebreo. Y ese título hebreo con el que se le conocía es el título de Elohim, Elohim, ¿listo? Y Elohim quiere decir majestad, quiere decir solemnidad, quiere decir grandeza. Pero hay algo importante y es que a los jueces también se les llamaba Elohim. Aquellas personas que ostentaban un rango de autoridad, también se les decía Elohim. Y básicamente viene de una raíz hebrea que es la palabra ágil, ágil, así con Y de yuca, ágil, que significa ser jefe sobre. Entonces, ser jefe sobre, autoridad sobre, poder sobre. Eso es lo que significa esta palabra. Ahora, Yahweh, el eterno Dios, es la máxima autoridad. No hay Elohim sobre él. Él es el único Elohim verdadero. Y Noé decidió que su máxima autoridad fuera Yahweh, el eterno Dios. Por eso se encaminó hacia él y por eso abandonó a los Elohim de los hombres y a los Elohim de este mundo. Eso fue lo que hizo entonces Noé. Noé estaba dispuesto, amada congregación, y parte de lo que nosotros aprendemos en esta porción de la escritura es que Noé estaba dispuesto a ajustarse a la voluntad del eterno Dios, a ajustarse a su palabra, amén. Y el versículo 14, no a las normas de este mundo, y el versículo 14 es un versículo que solo vamos a leer, pero no vamos a explicar porque lo explicamos en el Yom Kippurim. El versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, haz aposentos en el arca
y la calafatearás. ¿Se acuerdan? Cafar, con brea por dentro y por fuera. Entonces, amada iglesia, fíjese cómo el Mesías a nosotros nos advirtió de estos tiempos. Ahora, parte de la porción a estudiar la encontramos también en Segunda de Pedro. Yo le pido por favor, ya para cerrar, que usted se vaya a Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4, por favor. Vamos a ir a Segunda de Pedro 2:4. Dice la palabra en Segunda de Pedro 2:4. Mire lo que dice la escritura. Ojo a esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, pues esta mañana estuvimos hablando un ratico de esto con el hermano Arcesio, si él se acuerda, mira lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Y si no perdonó, mire que esto hace parte de la porción. Mire, antes de continuar, hagamos un paréntesis. Sí, voy a hablarlo como lo hablan, como se habla usualmente. ¿Se dan cuenta que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se relacionan entre sí? ¿Se da cuenta que esa hojita en la mitad que dice Nuevo Testamento no debería existir porque es un solo cuerpo? Es un solo cuerpo. Fíjese aquí cómo nos remite inmediatamente a esta porción. El apóstol Pedro nos está remitiendo a esta porción de Noé. Acá en la Torá, en la ley de Dios. Ahí lo está haciendo el apóstol Pedro, dice el versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, aquí miren, sino que guardó a Noé, lo guardó, lo rescató a Noé. ¿Y cómo lo define Pedro? Pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y esta palabra pregonero es la palabra kerux, y kerux significa un heraldo, un pregonero, un predicador. Entonces, mire quién era Noé, varón justo, perfecto, que se encaminó hacia el eterno Dios. Y mientras todos los habitantes de la tierra se corrompían, eran violentos, eran asesinos, eran de todo, ¿qué hacía Noé? ¿Qué hacía Noé? Era pregonero de Dios, era un pregonero de Dios. Y quería yo terminar deliberadamente con esta porción de Pedro, porque es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros, a usted en su casa, allí que está conectado. No importa la situación, a veces las situaciones son fuertes, yo lo sé, pero es el llamado que el eterno Dios nos está haciendo en este tiempo, que seamos sus pregoneros en medio de esta generación tan convulsionada. Si algo podemos aprender nosotros acerca de esta porción de la porción semanal, es a poder nosotros tomar como ejemplo a Noé, a Noach. Yo creo que por eso también su nombre significaba reposo. Él reposó también en las manos del eterno Dios, porque la obediencia a mí me da reposo. La obediencia al eterno Dios me trae paz. ¿Y qué hizo entonces? Pregonero. ¿Pregonero de qué? Pregonero de justicia. Él anunciaba la justicia del eterno Dios. ¿Y cuál es el llamado para usted y para mí mientras este mundo... ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando, Paulita? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok, listo, me asusté, pensé que se me había caído Tranquila, Paulita, dejémoslo así, no lo editamos, no se afane, no suele suceder. Pero fíjese, ¿cuál es el llamado para nosotros en este tiempo entonces? Ser pregoneros, ser como Noé, esos pregoneros. Sin duda, amada iglesia, permítame decirle algo, y es que sin duda Noé atravesaba tiempos difíciles. Sin embargo, él era pregonero, él era predicador de justicia del eterno Dios. Sin duda, las personas violentas y corrompidas de esa época probablemente le acusaban, probablemente yo creo que más de uno intentó matarlo, pero el Señor lo guardó y no se lo permitió. Pero nosotros tenemos también que aprender a ser valientes y ser esos pregoneros de justicia, pregoneros de justicia. Y esta justicia, esta palabra griega, que solamente le voy a dar la referencia en el diccionario Strong, porque la palabra es muy difícil de pronunciar, es la referencia 1343 en el diccionario en griego Strong, se refiere a lo siguiente:
a la justicia que se guarda respecto a la ley de Dios y a la ley divina. Entonces, ¿qué era lo que estaba anunciando Noé mientras el mundo estaba convulsionado y mientras él estaba construyendo el arca? ¿Qué anunciaba? La ley de Dios, la ley del eterno Dios, que reitero, aunque aún no había sido nada en el Sinaí, él ya la tenía en su corazón porque el eterno Dios la había escrito en su corazón, así como está escrita en su corazón. ¿Y cuál fue el resultado? Mire, lea nuevamente el versículo 5 de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con toda su familia, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ser guardados. Los justos serán guardados, no porque lo merezcamos, sino por su pura y física misericordia. Y este es el llamado para este tiempo, amada iglesia. A manera de conclusión, obviamente son más capítulos los que hacen parte de esta porción. Así que yo diría que esta es una porción de la porción, porque realmente es bastante que yo le pido por favor que usted lo estudie en su casa, pero este es el llamado, lo que podemos aprender en esta noche de esta preciosa porción de Noach. Ese es el llamado para nosotros, ser justos, ser perfectos, no porque no cometamos errores, porque Dios sabe que los cometemos, sino porque queremos cumplir el propósito que el eterno Dios puso en nosotros. Ese es el llamado entonces, encaminarnos hacia Dios, ser pregoneros, ser predicadores de su justicia. Y el Señor nos da una promesa, y esa promesa es que seremos rescatados en el día del juicio que el eterno Dios traerá sobre las naciones de la tierra. Amén. Entonces yo le invito a que usted cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por cada una de las personas que hoy están aquí conectadas, Señor, Dios de los cielos. La gloria sea para ti, Señor. Hoy iniciamos, Señor Dios eterno, un nuevo ciclo, Señor, y es un ciclo de enseñanzas de la porción de las Escrituras, Señor. Te clamamos, Dios de los cielos, que tú nos abras los ojos, Señor, como al comienzo lo oramos, que nuestros ojos sean abiertos para que nosotros podamos entender, Padre amado, tu palabra. Gracias por cada vida que está aquí conectada. Les bendecimos en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro amado Mesías, y damos gracias por este inicio de mes que comienza, inicio de mes bíblico, Señor. Una vez más ponemos este mes delante de ti, una vez más ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Guárdanos, por favor, por tu misericordia, de enfermedad, de peligro, Señor. Y desde ahora estamos orando, Señor, por ese lugar que ya estamos próximos a tener para congregarnos los sábados de manera presencial, Señor. Padre, gracias porque tú has hecho que la familia crezca, Señor, y eso es obra tuya, solamente tuya, Señor. Damos gracias, precioso Señor, en el nombre de nuestro amado Mesías Yeshua. Amén y amén. Y a partir de eso, Paulita, tranquila. A partir de este momento, entonces, despedimos a nuestros amigos de YouTube, no sin antes decirles que si este mensaje fue de bendición, usted puede darle like. Ahora, allá está la descripción del WhatsApp. Si usted también quiere participar de estos estudios de la porción de la Escritura, puede enviar un mensaje a ese WhatsApp y con el mayor gusto entonces les estaremos enviando las citas bíblicas de la porción que se va a estudiar semanalmente. ¿Listo? Entonces, bendiciones para nuestros amigos de YouTube.